De hecho, si nos vamos ya a un segundo punto, a ver un contexto histórico, podemos decir que Tomás Moro se basó bastante en Platón, en el primer pensamiento de Platón. Platón creó en la República una ciudad llamada Calípolis, en la que plasmó, por así decirlo, su organización de sociedad perfecta. Entonces, todos los utópicos han ido bebiendo del pensamiento de Platón, ¿no? Se podría decir, utilizando estructuras parecidas de pensamiento. En esta sociedad de Platón, por ejemplo, no existía la propiedad privada, es decir, todo era de todos, la organización económica era bastante comunal, ¿vale? Luego, podemos decir que Aristóteles continuó dándole una perspectiva mucho más naturalista y el ser humano con la naturaleza, un gran estudioso de la biología, etcétera. Podemos decir que todos los grandes pensadores, filósofos, ideólogos y las religiones, todos estos sistemas han pensado utópicamente y han utilizado la utopía como modelo de pensamiento para pensar en qué sistemas éticos eran los mejores para ellos, los mejores posibles, ¿vale? Luego me gustaría resaltar los pensadores que rescataron también este sistema utópico y son muy reseñables, son aquellos pensadores que utilizaron el concepto de contrato social, ¿no? Que se fueron a preguntarse cómo era el ser humano en su estado de naturaleza. Es decir, los primeros seres humanos, antes de convivir en sociedad, ¿cómo eran? Y aquí podemos destacar tres concepciones diferentes, ¿no? Una de ellas muy radical, que es la de Hobbes, ¿no? Que escribió el Leviatán. Hobbes entendía que el ser humano era un lobo para otro ser humano, entonces había que controlarlo, es decir, que cualquier ser humano en el estado de naturaleza se iba a enfrentar a otro ser humano para quitarle su propiedad. Para ello era necesario un estado muy fuerte, ¿no? Un estado autoritario fuerte que controlase estas relaciones dentro de la sociedad. Él sí creía que el ser humano era libre, pero siempre y cuando tuviese un control muy fuerte por el Estado. Luego, en el plano antagónico, podríamos encontrar a Rousseau, que también pensaba que el ser humano era libre, que era igual, pero no creía que el ser humano se iba a pelear por la propiedad privada. Para empezar, tampoco creía mucho en la propiedad privada y pensaba que el ser humano era bueno por naturaleza, es decir, que era cooperativista por naturaleza, que cooperaba con otros seres humanos, pero que era la sociedad y cuando se juntaba en sociedad lo que pervertía al ser humano, ¿no? Entonces, ahí dice, y sí reconoce Rousseau, que hace falta un legislador que medie entre los seres humanos, pero que no sea autoritario como Hobbes. Una posición que muchas veces han dicho que es intermedia, pero que para mi gusto es igual de radical o no que las otras, es la de Locke, ¿vale? Locke sí que tenía un pensamiento en que el ser humano es libre y es igual, como lo decían Hobbes y como lo decía Rousseau, pero sí que veía que la propiedad era necesaria y que todo ser humano era un poco peligroso y una amenaza para tu propia propiedad. Es decir, si tú tenías un terreno, otro ser humano era una amenaza para que ese terreno se quedase en tus manos. Entonces veía la necesidad de un Estado mucho menos autoritario, mucho menos fuerte que el de Hobbes, pero no como un legislador tipo el de Rousseau. Estos son pensadores que construyeron sus sistemas éticos a partir también de pensar en cómo sería el mejor mundo posible, pero, si os fijáis, retrotrayéndose al pasado, a lo que ellos pensaban que era el ser humano en naturaleza. Esto es lo importante. Después aparecieron, como hemos visto antes, las ideas marxistas, ¿no? Que es como, una vez estos pensadores liberales y burgueses han conseguido hacer su revolución, los marxistas consideraban que había que hacer otra revolución. Sí o sí, porque el sistema que se había creado era de democracia representativa liberal, que es el sistema que mantenemos ahora mismo, y capitalista, en el que seguía habiendo una mayoría de los seres humanos que estaban oprimidos. Estaban oprimidos para crear riqueza para la burguesía, ¿no? Entonces, los marxistas creían que había que pasar una fase de transición de una dictadura del proletariado, es decir, que los trabajadores se fuesen al poder y establecer una dictadura para que la burguesía estuviese bajo ese dominio, para luego ir llegando poco a poco a una sociedad totalmente igualitaria, ¿no? También, desde el pensamiento utópico, podemos decir que el marxismo llevado a la práctica ha sido un poco anti-utopía, es decir, porque ha sido finalista. Nos ha venido a decir que una vez llegamos a un sistema comunista, ya no hay nada más
que progresar hemos llegado al mejor sistema posible. Es lo mismo que con el sistema capitalista, ¿no? Hemos llegado al mejor sistema posible, sí o no, no lo ponemos en duda. Después, me gustaría remarcar, aunque yo creo que a lo mejor lo hacemos en el siguiente vídeo, la utopía de hoy, el regreso a la utopía. ¿Qué te parece, Alex? ¿Lo hacemos en el siguiente vídeo? No, mejor hacemos uno solo, ya terminamos, ya del tirón, cuando quieras. Vale, fenomenal. Pues me gustaría acabar todo esto como con un tercer y último punto, ¿no? Un tercer punto en el que podemos hablar de la utopía hoy en día. ¿Se han acabado, como nos dicen muchos pensadores, y ha sido el fin de las utopías? ¿O podemos regresar a los conceptos utópicos? Estos pensadores que proclaman el fin de la utopía tendrían razón si nos paramos a pensar en la sociedad en la que vivía Tomás Moro y Tomás Moro despertase hoy, diría, ostras, se han cumplido muchas de las cosas que yo deseaba en la isla utópica, ¿no? Porque si antes el 99% de la población pasaba hambre, estaba enferma y pasaba unas penurias terribles, hoy en día ese porcentaje ha bajado al 10% de la población mundial, ¿no? Pero bueno, como Oscar Wilde nos decía, que he empezado el vídeo así, después de llegar a la tierra de la abundancia, deberíamos en realidad pensar una vez más y mirar un poco al horizonte y pensar otra vez en alguna otra utopía, ¿no? La utopía es el no conformarse con lo que existe, es el no estar cómodo si vemos algunas injusticias, si vemos que esto podría mejorar y podría ser mejor, ¿vale? Es siempre mirar hacia el progreso y sobre todo sin pensar en que es algo cerrado, sino que es un esbozo de lo que desearíamos, ¿vale? Es una guía de buenas prácticas, lo han dicho muchas veces, ¿vale? Sobre todo es preguntarnos, sí, y esta es la última pregunta que os hago, y una reflexión, es, ¿deberíamos renunciar por completo al sueño de un mundo mejor? ¿Qué significa vivir bien? Y me gustaría cerrar con Bertrand Russell, ¿no? Que es un pensador que me encanta. No es una utopía acabada lo que deberíamos desear, sino un mundo donde la imaginación y la esperanza estén vivos y activos. Yo creo que esta última reflexión es lo que nos da un horizonte del que pensar y el reto que os propongo. ¿Cuál es vuestra utopía? ¿Cuál es vuestro sistema ético? ¿En qué mundo queréis vivir? ¿Y quién queréis ser? Hagámoslo como ejercicio. Y así estaría ya, Alex. Pues muchísimas gracias, Perrote, por tu aportación. Antes creo que no te he agradecido que estuvieras aquí, entonces pues también muchas gracias por tu aportación, por la predisposición de querer hacerlo. Y nos quedamos pensando en muchas cosas, como qué mundo queremos, ¿no? ¿Qué mundo mejor queremos? E incluso creo que es interesante no solo que lo queramos, sino que luchemos por ello, ¿no? Pasar también a la acción, porque nos has hablado de muchísimas utopías, desde la Politeia, desde la República de Platón, hasta pasando por Rousseau, que sí Hobbes. Pero yo creo que lo bonito de todo esto es pensarlo y promoverlo incluso, ¿no? A ver si conseguimos, pues entre todos, el mundo que queremos. Eso es, y que cada uno podamos hacer un ejercicio de investigación, ¿no? También, a través del tiempo, ir viendo ejemplos que nos vayan inspirando para generar nuestro propio ejemplo, nuestra propia aportación, que esto es lo interesante, que cada uno de nosotros y nosotras podemos tener una aportación y si lo vemos así, debemos tenerla y debemos movilizarnos para ello. Así que adelante. Pues nos quedamos pensando en todos estos temas interesantísimos. Muchas gracias por esta clase de filosofia política i res més. Ens veiem. Que vagi molt bé. Adéu.